Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seppler-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 18 de octubre de 2023. Soy Harley Schlanger y voy a ser su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a questions@schillerinstitute.org, eso es questions@schillerinstitute.org, o ponerlas en el chat del canal de YouTube. Ojalá que podamos contestarlas todas. Helga, tu advertencia de la semana pasada sobre el peligro de que la crisis en el suroeste de Asia pudiera estallar en un peligro cada vez mayor de guerra mundial, parece que desgraciadamente se está haciendo realidad. El ataque con cohetes del Hospital Bautista Al-Ali en Gaza ayer, que mató a cientos de personas, ha avivado las manifestaciones en todos los estados vecinos de Israel. Ha habido comentarios de muchos gobiernos árabes y de otros gobiernos de todo el mundo, de la Unión Africana, etc. Y sin embargo, la gran pregunta sigue siendo si Israel seguirá adelante con una invasión terrestre. El canciller alemán Scholz fue el primer jefe de gobierno en visitar Israel y dar su bendición a la guerra de venganza de Netanyahu, como el propio Netanyahu la llama. Y Joe Biden está allí hoy prometiendo apoyo incondicional. Y ayer, un esfuerzo de Rusia para conseguir una resolución a través de las Naciones Unidas pidiendo un alto al fuego fue rechazado por Estados Unidos, al igual que Estados Unidos ha estado rechazando las propuestas para una resolución diplomática en Ucrania. Así que, Helga, tienes mucha experiencia en esta región. Trabajaste muy estrechamente con tu esposo, Lyndon LaRouche, quien estaba muy informado y cuyos escritos y presentaciones eran muy influyentes con respecto a una solución a esta crisis. ¿Cuál es tu idea actual de la situación y qué se necesita para evitar que la escalada desemboque en una guerra a gran escala? El que estén empeorando de manera simultánea la crisis ucraniana y la crisis en Oriente Medio o en el suroeste asiático debería ser realmente la alarma para cualquiera de que si no nos movilizamos para cambiar la dinámica, esto puede descontrolarse mucho más rápidamente y acabar en una guerra mundial. Por eso, antes de hacer cualquier análisis, quiero decir que todos los que quieran la paz y quieran evitar la escalada de esta crisis deben unirse a nosotros para poner sobre la mesa nuestras tres propuestas. La primera es que todos los movimientos, todas las personas, todos los individuos del mundo debemos apoyar la iniciativa que creo originalmente vino de China, luego fue respaldada por Brasil, por el presidente Lula, y creo que ahora está prácticamente en la agenda tener una conferencia de paz inmediata para el suroeste de Asia para detener la crisis a través de negociaciones. Entonces, se debe agregar la sustancia económica a tal conferencia, que es lo que mi difunto esposo Lyndon LaRouche ya escribió en 1975, cuando pidió que se creara el llamado Plan Oasis para el Oriente Medio, lo que significa que se tiene que crear mucha agua nueva agua potable, hacer que el desierto florezca para crear el tipo de desarrollo económico para todos los países y todos los pueblos en la región, como la precondición necesaria absoluta para una paz en el suroeste de Asia. Y luego, en tercer lugar, que la resolución que fue adoptada en realidad varias veces por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución 242, debe ser implementada. Y naturalmente, una resolución de 2 estados. Palestina debe tener un estado independiente como parte de este proceso. Así que hay una solución. También debería ser obvio que el suroeste asiático es solo parte de la crisis mundial, porque no es solo la dinámica en la región la que funciona, sino que es el contexto más amplio de la confrontación geopolítica del llamado Occidente. El sistema financiero neoliberal
especialmente bajo el liderazgo de Estados Unidos, que quiere mantener una posición dominante en el mundo y básicamente ha reducido a Europa a una colonia. Es una tragedia, pero eso es lo que es. Contra el nuevo orden económico mundial emergente en torno al BRICS, el BRICS Plus, el sur global, la mayoría global, donde sería tan fácil resolverlo, pero decidieron mantener la confrontación. Y esa dinámica es la que subyace incluso en el suroeste asiático y naturalmente en Ucrania. Y por eso, un plan de paz, una conferencia de paz para el Oriente Medio, solo puede ser el primer paso de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para todo el mundo, que debe tener en cuenta los intereses de seguridad de todos, de todas las naciones del planeta. Creo que esto es algo con lo que realmente me gustaría iniciar el debate o el proceso de reflexión, porque hay quienes exigen que ahora hay que ponerse completamente, totalmente, en Alemania, por ejemplo, del lado de Israel, de la defensa de Israel, que esa es la razón d'être, la razón de existir de Estado para Alemania. Ahora, me gustaría recordarle a la gente que una gran lección de la paz de Westfalia fue después de 150 años de guerra religiosa y después de 4 años de tediosas negociaciones, antes de llegar a una solución, fue el reconocimiento de que una solución de paz siempre requiere que uno tenga en cuenta el interés del otro. Y cuando de alguna manera se intenta crear una situación en la que se dice, no, una de las partes tiene toda la razón, se impide la paz. La diferencia entre la paz de Westfalia y el Tratado de Versalles fue que la paz de Westfalia sentó las bases para el surgimiento del derecho internacional de los pueblos, mientras que el Tratado de Versalles, al no tener en cuenta el interés del otro, no tuvo en cuenta la verdad histórica ni el interés de Alemania o China, y por lo tanto tuvo la semilla de lo que poco después se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. Y si se quiere acabar con esto, hay que aplicar el principio del interés del otro. Así que estamos sentados sobre un total polvorín. Solo puedo decir que la situación es súper peligrosa porque el hecho de que Estados Unidos haya enviado ahora los misiles de largo alcance, olvidé el nombre, AMEX, no, ese es otro, los ATACMS, lo siento. Lo que ha sido caracterizado por la parte rusa inmediatamente como una escalada muy peligrosa de la crisis y que llevaría a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Luego está la situación en el suroeste de Asia, donde tú mencionabas la posibilidad de una ofensiva terrestre por parte de los israelíes. Ahora bien, sigue siendo una posibilidad muy peligrosa porque si eso ocurriera, solo aumentaría la situación absolutamente increíble en Gaza hasta un punto de explosión. Estoy segura de ello. No en Gaza, porque la gente tiene muy pocos medios, pero sería un enfrentamiento muy desagradable y prolongado porque Hamás ha creado túneles y búnkers. No quiero ni imaginar lo que ocurriría si eso tuviera lugar. Sería una pesadilla. Pero he leído que algunos expertos dudan de esa opción porque requiere una batalla intensiva y no está tan claro que las Fuerzas Armadas israelíes estén realmente preparadas en este momento para emprenderla, porque Hamás obviamente ha podido prepararse durante mucho tiempo para algo así. Tienen muchos túneles y sistemas de defensa muy elaborados
Y entonces, naturalmente, eso dejaría abierto el flanco con Líbano. Pero no estoy diciendo que no vaya a ocurrir. Digo solo que hay expertos que consideran que Israel tal vez no quiera hacerlo porque la reacción sería tremenda. Pero por otro lado, la opción de que ocurra sigue estando ahí porque también ha estado en los planes de algunas personas durante mucho tiempo. Así que creo que nos encontramos en una situación extremadamente peligrosa. No quiero ni pensar en lo que le está pasando a la gente que está encerrada en la Franja de Gaza ahora mismo. Hay informes de que 600,000 personas huyeron del norte, pero no hay instalaciones, no hay alimentos, ni combustible, ni agua, ni medicinas. Los hospitales están vacíos o en este caso ahora uno bombardeado con más de 600 muertos. Por muchas carreteras ya no se puede circular porque están llenas de escombros de los bombardeos. La situación en el único lugar donde la gente antes podía salir, en la frontera con Egipto, está cerrada. Al parecer, Egipto tomó la decisión de no aceptar que los refugiados palestinos lleguen a Egipto. Así que la situación de esta gente es absolutamente... No quiero ni imaginarme lo que le está pasando a la gente en este tipo de situación. Ahora bien, creo que cualquier persona que sea razonable debe movilizar todo lo que pueda para decir que una solución diplomática, un alto al fuego, el que haya negociaciones, es la única forma de salir de esta situación y debe movilizarse realmente para ello. Cualquier cosa que promueva que un bando o el otro siga luchando, creo que es una amenaza de que esto se descontrole por completo y desemboque en una guerra mundial. Y eso sería el fin de todo. Helga, como mencionas, parte de la movilización es el nuevo volante que sacó el Instituto Schiller, que es un llamado de emergencia titulado Westfalia, no Versalles. El mundo necesita un plano oasis en Oriente Medio. Está disponible en la página del Instituto Schiller e insto a la gente a que lo lea y lo difunda, porque llega directamente al meollo de lo que acabamos de debatir. Me han llegado varias preguntas sobre la situación en el suroeste asiático, pero espero tener tiempo para ampliar el tema a otras zonas. Pero quiero empezar con los comentarios de dos personas que colaboran con nosotros desde hace mucho tiempo. Uno es muy buen colaborador, pero está bastante desmoralizado y preguntó, ¿no es demasiado tarde para insistir en una solución de 2 estados para Israel y Palestina? Y luego un segundo partidario, más esperanzado, preguntó, ¿aún no hemos aprendido que una respuesta violenta solo engendra más violencia? Me pregunto si puedes comentar sobre estas dos preguntas. En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta es obviamente sí. Mientras se siga respondiendo a esta venganza con incluso si se pudiera comprender y la gente tiene todas las razones para decir que el sufrimiento llegó a ser demasiado, ya saben, continuar con las políticas que se basan en la venganza y el odio engendrará más de eso. Y la única manera de salir de eso es aplicar drásticamente el principio de la paz de Westfalia. Ellos llegaron a la conclusión, después de 150 años de guerra religiosa, de que si continuaban no habría nadie vivo para disfrutar de la victoria. Y llegaron a la conclusión de que, como principio de política exterior, el odio tenía que sustituirse por el amor. Aplicado a la situación del suroeste asiático, eso suena obviamente muy lejano, pero no obstante, es cierto. Ese amor no tiene por qué ser una extraña idea romántica de lo que es el amor. El amor, en este caso, significaría crear las condiciones económicas para que la otra parte tenga una vida decente y plena,
y la pobreza en la región es absolutamente increíble. Así que el plan Oasis que propuso Lyndon LaRouche en 1975 sigue siendo una concepción extremadamente viable porque básicamente dice que hay que crear la infraestructura para tener agricultura. Hay que reverdecer los desiertos. Para reverdecer los desiertos hay que producir mucha más agua potable. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con la energía nuclear pacífica, que es la fuente de energía para la desalinización de grandes cantidades de agua de mar, con la que se puede construir canales, tener la irrigación de la agricultura y demás. Se tienen acuíferos que son a corto plazo accesibles. Ya se utilizan en Israel y otros países de la región. La ionización de la atmósfera para provocar ciclos de lluvia. Todas estas cosas podrían aplicarse para cambiar completamente la situación y, de hecho, tener desarrollo agrícola, desarrollo industrial e infraestructura básica. Ahora, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, que potencialmente se extenderá a todo el suroeste asiático, ese era el plan tras el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Eso todavía puede volver a ponerse sobre la mesa. Incluso el IMEC, el Corredor Económico India-Oriente Medio, que se anunció recientemente y que tenía una pequeña connotación geopolítica al estar en contra de la iniciativa de la Franja y la Ruta. No tiene por qué estar en su contra. Estos proyectos de infraestructura tienden a crecer unos hacia los otros una vez que se desarrollan y pueden ser la base para la paz de todo el mundo. Así que creo que esa idea, la de que hay que acabar con el odio y sustituirlo por el amor, y que el amor es hacer el bien al otro, es la única opción. Y las personas sabias de todas las partes están llamadas a actuar sobre esa base. Ahora, una solución de 2 estados, sé que ahora es muy difícil. Se ha intentado arruinar esa opción con todos estos asentamientos. Obviamente es un problema enorme, pero si hay un enfoque global, y tal vez el Oriente Medio sea solo el primer paso y se necesita una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo. Es decir, si Estados Unidos y Rusia y China, para empezar, se pusieran de acuerdo, se podrían resolver todos los problemas. La única razón por la que estos problemas regionales no pueden resolverse es porque son sustitutos del contexto más amplio del enfrentamiento estratégico entre Estados Unidos y la OTAN, Rusia y China. Pero ahora mismo está surgiendo un mundo totalmente distinto con el BRICS, con el 10º aniversario de la Franja y la Ruta, que se está celebrando ahora mismo en Pekín. Es una historia de éxito increíble, a pesar de los débiles esfuerzos de los medios de comunicación occidentales por decir, oh, es un fracaso. La iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya tiene 10 años, ha transformado a muchos países del mundo, ha cambiado completamente la dinámica, por lo que los países del sur global por primera vez ven la oportunidad de superar el subdesarrollo. Ese espíritu puede llevarse incluso al suroeste asiático. Y no es que todo el mundo en Israel quiera seguir por este camino de confrontación. Miren, en todo el mundo hay muchas organizaciones judías en todo el mundo manifestándose, en Washington y en otros lugares. Así que no es una cuestión entre religiones, es una cuestión entre aquellas personas que están de acuerdo en que hay que acabar absolutamente con la guerra y superar la geopolítica mediante una solución pacífica que permita la sobrevivencia y el bienestar de todos.
Helga, creo que has convencido a uno de nuestros interlocutores que preguntaba, ¿cómo evitamos caer en el reflejo emocional y mantener la unidad y evitar que las comunidades estén unas contra otras? Y luego responde a su propia pregunta, el Plan Oasis parece un ejemplo. Ahora, aquí hay dos preguntas que son básicamente las mismas. Una de Facebook, alguien pregunta, ¿se levantarán los israelíes y derrotarán a Netanyahu para que sea sustituido por alguien dispuesto a buscar la paz con los palestinos? Otra persona escribió, hace 6 semanas había cientos de miles de israelíes en la calle protestando contra las llamadas reformas judiciales de Netanyahu. Esta crisis está desviando toda la oposición que él tenía. ¿Qué puedes decir de lo que está ocurriendo en Israel? El conflicto del que se habló durante mucho tiempo y en el que la gente hizo manifestaciones contra la reforma judicial, ese conflicto no ha desaparecido. Se ha tapado debido a la crisis actual y, en mi opinión, al llamado gobierno de unidad nacional a corto plazo, que incluye a Benny Gantz, incluye a algunos otros, pero no incluye al principal partido de la oposición, por una vez, Yesh Atid. Entonces, creo que esto no se mantendrá por mucho tiempo y los israelíes y el pueblo judío de todo el mundo se encuentran ahora mismo en una situación de pesadilla absoluta. Pero creo que una vez que se establezca la reflexión, se establecerá la idea de que es absolutamente necesario encontrar un nivel superior de la razón. Y en ese caso, creo que también el futuro político de Netanyahu puede no ser halagüeño, porque tiene algunas razones muy personales por las que está haciendo lo que está haciendo. Creo que los israelíes encontrarán una manera de lidiar con eso una vez que tengamos este marco general para resolver la crisis. Helga, mencionaste la situación en Ucrania y tenemos una pregunta de alguien que preguntó sobre el hecho de que Zelensky informó que se entregaron los misiles ATACMS estadounidenses a Ucrania. Y Zelensky dijo que esto podría cambiar las reglas del juego. Biden había dicho anteriormente que no iba a enviarlos y luego parece haberlo hecho tras bambalinas, muy discretamente. Parece señalar la intención de que Estados Unidos no se rinde y la OTAN tampoco en el uso de la guerra sustituta para dañar gravemente a Rusia. ¿Qué dirías al respecto? Bien. Biden hizo este comentario increíble. Fue en 60 minutos donde dijo que uno tiene que poner, y cito, a Putin abajo. Quiero decir que un presidente de un país diga eso sobre la potencia nuclear más fuerte del mundo. Quiero decir, no quiero hacer comentarios sobre Biden. La gente ya ha dicho mucho al respecto, pero decir algo así se pasa de la raya. Putin respondió a eso y se mostró relativamente indiferente y generoso al respecto, dada la enormidad de la declaración. Pero, por desgracia, detrás de todo eso está realmente, odio decir esto, pero creo que detrás de todo eso está la clara intención de escalar la situación. Escalar la situación significa que no aceptan. En primer lugar, las élites occidentales ni siquiera reflexionan por un minuto que toda la crisis es un reflejo de sus propias políticas y no hay ninguna intención de reflexionar que tal vez han cometido un error. Tal vez era su idea de causar la dominación del mundo, un mundo unipolar, la expansión de la OTAN, acorralar a China, la construcción de 800 bases militares en todo el mundo, etcétera. Que todo eso causaría una reacción. Y esa reacción ahora mismo no será detenida. La idea de poner al genio de nuevo en la botella
y volver a un mundo unipolar. Creo que es imposible. Creo que la idea de ganar esa confrontación con Rusia y China también está fuera de cuestión. Y creo que fue una demostración muy clara que en el foro de la Franja y la Ruta, lo vi en televisión china, celebraron un banquete la noche anterior al foro de la Franja y la Ruta, abrieron una gran puerta y salieron juntos Xi Jinping y Putin. Y fue una clara demostración de que la relación entre los dos países es la de una alianza estratégica muy profunda y que la relación de los dos hombres es de una de amistad política madura que se ha desarrollado a lo largo de muchos años. Así que quien se enfrente a uno, Putin en este caso, o a Rusia, tiene que calcular que no se trata solo de Rusia, sino también de todo el nuevo acuerdo de países que ahora se han convertido en el BRICS Plus, es decir, los países BRICS originales más los 6 que se supone que se convertirán en miembros el 1 de enero y 40 países que también quieren formar parte de los BRICS. Así que es la mayoría de la población mundial. Y aun cuando parezca que no es posible, sigo diciendo que es la única forma en que podemos salir de esta crisis. Y es que hagamos que fuerzas en Europa y en Estados Unidos digan, vamos a cambiar rumbo. La Franja y la Ruta ha sido una opción abierta a todos desde el principio. Todavía hay una oportunidad si Estados Unidos y las naciones europeas dijeran, queremos cooperar con la Franja y la Ruta para desarrollar Latinoamérica, Asia y África. La puerta estaría abierta, estoy 100% segura de ello. ¿Y qué tendría eso de malo? Todo el cuento sobre los buenos, las democracias contra los malos, las autocracias, no es más que un mito. Es una versión es un cuento de hadas, no es la verdad. Ahora es casi arriesgado decir lo que estoy diciendo aquí, pero esta locura debe parar y debemos encontrar un orden de todas las naciones donde podamos vivir juntos de manera pacífica y la geopolítica es una enfermedad mental de la que debemos deshacernos. Sin duda te apoyo en eso. Helga, tenemos un par de preguntas sobre la conferencia del foro de la Franja y la Ruta en Pekín. Uno es más de un comentario de alguien de Singapur que dijo, el gobierno chino parece estar siguiendo las ideas del legendario Lyndon LaRouche sobre el desarrollo económico y la infraestructura con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y quiere que comentes al respecto, pero la otra pregunta es de alguien que obviamente está tratando de leer al respecto y se siente frustrado. Dice, ¿cómo es posible que Putin, Xi y 140 gobiernos participen y no podamos encontrarlo en la prensa occidental? ¿Dónde podemos encontrar información sobre lo que está pasando en Pekín con esta conferencia? Sí, es realmente asombroso. Yo también estaba escuchando a los medios de comunicación aquí en Alemania y hay un informe tras otro de que la iniciativa de la Franja y la Ruta es un completo fracaso, solo causa una trampa de deuda para los países participantes, etcétera. Y de nuevo, lo que dicen es una gran mentira porque la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya tiene 10 años, es de hecho el mayor proyecto de infraestructura de la historia. Ha cambiado completamente la dinámica. Si uno no ve eso, es que uno no está dispuesto a enfrentar los hechos. Los países en desarrollo, en forma del movimiento de países no alineados, llevan medio siglo o más intentando que se haga justicia para superar el colonialismo. Al principio, tal vez a partir de la conferencia de Bandung de 1955, que reunió a Asia y África, existía la esperanza de que esto pudiera hacerse realidad muy rápidamente, pero luego resultó que las luchas por la independencia, en las que muchos países
sí ganaron la independencia, no les dieron realmente la independencia debido a las condicionalidades del FMI, por ejemplo. La falta de acceso al crédito para el desarrollo, la imposición de condicionalidades que obligarían a los países a no invertir en la infraestructura de salud para pagar la deuda. La trampa de la deuda fue mucho antes de que China desempeñara un papel significativo para pagar al FMI, al Banco Mundial, y muchos de estos países se vieron enredados en una situación completamente imposible. Muchos de sus líderes fueron asesinados. Si un líder de un país en desarrollo empezaba a luchar en serio por su nación, había muchos incidentes en los que se eliminaba a gente. Hay una larga historia de eso, pero entonces, obviamente, aquello por lo que mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, y sus asociados de más de medio siglo estaban luchando, ahora está sucediendo. Nosotros publicamos estos programas para el desarrollo económico durante mucho tiempo. Pueden leerlos todos. Vean nuestros archivos y podrán leer la historia de eso. Pero la razón por la que estos países del sur global se sienten ahora capacitados para llevar a cabo lo que propusimos es gracias a China, porque ahora tenemos a la segunda economía más grande, que muy bien podría ser ya la más grande en términos de poder adquisitivo, en términos de economía física, en términos de máquinas, herramientas, en términos de la economía física real. China es probablemente la economía más grande ya, y se han transformado de ser un país muy pobre. Ya saben, en la época de la Revolución Cultural, el nivel económico de China no era mejor que el de algunas naciones africanas en la zona del Sahel, muy pobres. Pero entonces, sobre todo gracias a la política de reforma y apertura de Deng Xiaoping, es una larga historia, pero en los 40 años transcurridos desde entonces, ha realizado el mayor milagro económico de la historia de la humanidad. Ha sacado de la pobreza a 850 millones de personas y erradicó la pobreza extrema a finales de 2020, creo, o quizá 2021. Eliminaron la extrema pobreza gracias a un enorme esfuerzo por llegar incluso a las zonas rurales más remotas y pensando en la manera en que cada familia puede participar en estos programas. El comercio electrónico para los agricultores, la fabricación, la educación, todo tipo de formas. Y ese ejemplo ha animado increíblemente a los países de África, Latinoamérica y Asia, que también pueden superar su propia pobreza. Y eso es algo que no se puede revertir. Así que en lugar de ponerse histéricos e intentar suprimirlo, los países occidentales deberían reflexionar sobre por qué no desarrollaron a África, a Latinoamérica y Asia con el mismo tipo de proyectos de infraestructura, construcción de ferrocarriles, puertos, aeropuertos, vías navegables. Podrían haberlo hecho durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero no lo hicieron. Así que China es ahora más popular entre estos países porque China tiene algo que ofrecer. Y si se tiene que elegir entre el desarrollo económico y el desarrollo de los propios recursos, con los que uno se puede convertir en un país de ingresos medios a corto o mediano plazo, o ser simplemente un accesorio de un portaaviones para algunas guerras regionales y la construcción de la seguridad. Está claro por qué estos países del sur global prefieren trabajar con China y Rusia. Y Rusia también, porque Rusia les ofrece participar mucho, por ejemplo, en el desarrollo de la energía nuclear.
Así que está muy claro por qué los países del sur global se niegan a ser arrastrados a este conflicto y por qué se niegan a condenar a Rusia, porque saben que esta versión mentirosa no es la verdad y no se corresponde con su propia experiencia. La situación sigue siendo la misma. Tenemos que convencer a Estados Unidos y a los países europeos de que dejen de oponerse y cooperen, y entonces podremos encontrar una solución. Helga, tenemos un par de preguntas sobre la situación política en Estados Unidos, pero creo que podemos posponerlas hasta la semana que viene. Tengo una que creo que te resultará interesante. Estaba hablando en un evento el otro día y alguien se me acercó y me dijo, estoy tan feliz de conocer a alguien que conoce a Lyndon LaRouche. Le oí hablar hace años y pensé, este hombre es brillante, pero demasiado filosófico para entenderlo. Y él dijo, pero ahora estoy felizmente involucrado en tratar de pensar de esa manera yo mismo, pero ¿cómo puedo inspirar a otras personas para que aborden ideas tan profundas? Creo que quien hizo la pregunta ya tiene el enfoque correcto al ser él mismo una mente filosófica. Si vivimos en un entorno tan aburrido, en el que si se compara nuestra clase política actual, incluso con la gente de la posguerra, tuvimos a Nehru, Sukarno, De Gaulle, Adenauer, Indira Gandhi y a muchos otros, nos damos cuenta de que vivimos en un entorno tan malo, o incluso en Alemania, si nos fijamos en Franz Josef Strauss, Herbert Werner, Helmut Schmidt, eran personas, puede que no todas nos gustaran o que no estuviéramos de acuerdo con todas, pero eran mentes poderosas, realmente exigían respeto porque aunque tuvieran opiniones diferentes, eran pensadores, intelectuales, gigantes comparados con el actual grupo de políticos, y debido a este esfuerzo por tener Gleichschaltung, una sincronización donde todos los periódicos solo publican la versión oficial. Cuando alguien dice algo que no es exactamente la línea prescrita, lo condenan al ostracismo. Fíjense en lo que ocurre en la Feria del Libro de Frankfurt ahora mismo esta semana. Habían seleccionado a una escritora palestina, una mujer, porque había escrito un libro en el que se hablaba del destino de un palestino que fue secuestrado y finalmente asesinado a principios de los años 50 más o menos. Se suponía que iba a recibir un premio y ahora la sacaron. No va a recibir el premio, no le van a dar ni siquiera un espacio para debatir, porque supuestamente no se ajusta a la situación actual. Otra persona que había sido premiada se atrevió a decir que el ataque de Hamas es repugnante y horrible, pero también hay que entender el lado de los palestinos, y lo atacaron totalmente. En este clima que recuerda tanto a lo que ocurrió en la década de 1930, donde finalmente triunfó Goebbels, y en la posguerra la inteligencia británica dijo que tenían que aprender a ser más goebbelianos que Goebbels. Y creo que eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Y en un ambiente así, lo que se necesita es el valor civil. Si uno es una mente filosófica, puede inspirar a la gente de alrededor de uno porque no se está adaptando a esta horrible mediocridad. Es decir, se puede atacar a ciertos políticos porque son malvados, pero lo que es aún más asfixiante es el hecho de que sean tan absoluta y horrorosamente mediocres. Y en ese ambiente hay que ser una mente filosófica. Tengamos el valor de discutir sobre grandes ideas. Y ya saben, discutir las ideas de mi difunto esposo, porque era un visionario, predijo el actual colapso del sistema financiero, tuvo la visión
de cómo crear un mundo mejor y está ocurriendo ahora mismo. Muchas veces pienso, ojalá estuviera vivo para ver lo que está pasando, porque sería la culminación de lo que dedicó toda su vida y no pudo vivir para verlo, lo que en cierto sentido me llena de cierta tristeza. Pero tal vez esté en algún lugar todavía capaz de ver lo que está sucediendo. No quiero hacer especulaciones al respecto, pero pienso, sean valientes. Lean las cartas estéticas de Federico Schiller, donde en un momento dado discute esa cuestión. ¿Qué hacer cuando los gobiernos son corruptos y las masas son apáticas? ¿De dónde debe venir la solución? Y creo que en la 8ª o la 9ª carta, Schiller dice que Atenea, cuando bajó a la tierra, iba completamente armada, iba vestida con armadura y su primera frase fue, sé valiente para ser sabio. Y creo que es un consejo muy bueno y creo que la gente que tiene ideas correctas y es consciente de lo peligrosa que es la situación ahora mismo, debería tener el valor civil de hablar claro, porque demasiada gente dice, oh sí, estoy de acuerdo contigo en privado, pero no esperes que hable claro, porque sería inmediatamente condenado al ostracismo por todos mis amigos que se han adaptado a la versión pública. Así que sean sabios. Y un buen punto de partida sería tomar el folleto del Instituto Schiller sobre Westfalia, no Versalles, e investigar un poco, ya que Helga ha estado hablando sobre el principio de Westfalia, de dónde viene, qué pasó con él y la diferencia entre eso y Versalles. Ese es un buen punto de partida en este momento, porque de lo contrario nos dirigimos hacia una crisis horrible que no tiene salida internamente. Hay que salir de ella. Así que Helga, gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la semana que viene. Sí, eso esperamos.